Nunca imaginé que tras el funeral de mi padre, mi esposo cerraría la puerta a mi vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La lluvia caía a cántaros, como si el cielo estuviera de luto conmigo. La tierra estaba húmeda, y el aire olía a tierra mojada y tristeza. Mi corazón latía desbocado. La gente se acercaba, llenando las sillas de la capilla, pero su murmullo era un eco distante en mi mente. Solo podía pensar en mi padre, en su cara, en su risa que ya no volvería. Después del funeral, volví a casa con un vacío inmenso en el pecho. El calor del sol fue un contraste cruel con la frialdad que sentía en mi interior. Mi esposo, Martín, estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida. Una tensión en el aire, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lo siento, susurré, buscando consuelo, pero solo obtuve un silencio helado. Era como si una puerta se hubiera cerrado entre nosotros, justo cuando más necesitaba su abrazo. La noche llegó y la casa se tornó oscura. Solo el parpadeo intermitente de la lámpara me acompañaba. Recordaba las risas, las promesas, nuestras esperanzas. Pero ahora, todo parecía un eco lejano. Era como si la vida nos hubiera dado la espalda. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había cambiado entre nosotros? ¿Acaso no estábamos en la misma sintonía en este duelo? Quería gritarle, cuestionarle, pero la tristeza me agarrotaba la garganta. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. Las sombras se alargaban en el jardín vacío. Mi mente viajaba. Recordé la última conversación con mi padre, sus palabras resonando en mi cabeza: nunca dejes de luchar por lo que amas. Pero, al mirar a Martín, me di cuenta de que no sabía cómo luchar por nosotros. La distancia era palpable, un entrelazado de silencios y miradas esquivas. Era su dolor tan grande que no puede compartirlo conmigo. Esa noche no dormí. Un nudo en mi estómago. Me levanté al baño y, en un rincón, vi la carta que había olvidado. El sobresello estaba desgastado, como si muchos ojos la hubieran escudriñado antes que yo. La abrí con manos temblorosas. En ella había una revelación inesperada, algo que podría cambiarlo todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Con manos temblorosas, desdoblé la carta que había encontrado. A medida que leía las palabras garabateadas de mi padre, sentí como el aire a mi alrededor se volvía más espeso. Era un mensaje dirigido a mí, un eco de su voz que resonaba entre las líneas. Siempre quise que fueras feliz, que supieras lo que es el amor verdadero, comenzaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras cada frase me transportaba a un lugar donde su risa iluminaba mis días, pero luego, el tono cambió. Hablaba de secretos, de decisiones tomadas en la vida que podían cambiar el rumbo de todo. Hay algo que debes saber de mí, algo que tal vez te ayude a entender por qué a veces nos sentimos perdidos. La vida tiene sus complicaciones, y a veces el amor se convierte en un laberinto. Las palabras se disolvieron en un océano de confusión. ¿Qué secretos guardaba mi padre? ¿Por qué había algo que podía cambiar todo? La preocupación se transformó en una bruma densa que nublaba mi mente. En ese instante, sentí que el dolor por la pérdida de mi padre se entrelazaba con la incertidumbre en mi matrimonio. Miré hacia el sofá, y ahí estaba Martín, envuelto en un abrumador silencio. Esa distancia que nos separaba se había vuelto un abismo, insondable y aterrador. Decidí que era hora de confrontar a Martín, de encontrar el camino hacia su corazón antes de que se extinguiera la última chispa de esperanza. Me acerqué lentamente, como si cada movimiento pudiera romper el frágil equilibrio que mantenía nuestra realidad. ¿Podemos hablar? Pregunté,
con voz temblorosa, enfrentando su mirada perdida. Él levantó la vista, y por un momento, se apreció en sus ojos una chispa de reconocimiento, pero rápidamente fue sustituida por la misma muralla que había erigido entre nosotros. No estoy de humor, murmuró, evitando mi mirada. Mis labios se curvaron en una sonrisa triste. Entiendo que estés herido, pero no puedo lidiar con esto sola. Estoy aquí para ti, Martín. Lo único que necesito es que me hables. La tensión se cortó temporalmente, la angustia en su expresión revelaba que había más en juego de lo que podíamos llevar. Pero en ese instante, se produjo una pausa. La puerta que parecía cerrada se había entreabierto un poco, y mi corazón se sostuvo con esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó, cortando la conexión que comenzaba a forjarse. Miró la pantalla y su rostro palideció. Lo siento, tengo que tomar esto, murmuró, mientras se levantaba con prisa. La ilusión de un momento compartido se desvaneció, y la muralla que había comenzado a desmoronarse se recompuso con la misma rapidez. Frustrada, regresé a la ventana, esperando que el cielo despejado de la tarde no reflejara mis sentimientos sombríos. El aire cargado de inquietud pareció tomar forma en mi pecho. Entre el silencio de nuevo, la carta de mi padre pesaba en mi mente. ¿Qué había ocultado? Decidí que no podía esperar más y la guardé en mi bolso, sintiendo que debía hablar con alguien al respecto. Pasaron los días, y cada mañana me despertaba con la esperanza de que Martín se abriría, que su dolor se disiparía. Pero en su lugar, encontré un hombre cada vez más distante. Mientras tanto, la carta mostraba su mensaje en mi mente a cada instante. Esa revelación misteriosa me mantenía en un tira y afloja emocional, me empujaba a buscar respuestas, aún sabiendo que también podía llevarme a la verdad más oscura sobre mi padre. Una noche, mientras me preparaba para dormir, decidí enviarle un mensaje a mi mejor amiga, Laura. ¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar de algo importante. Su respuesta llegó casi al instante. Claro, ¿te viene bien la tarde? Al día siguiente, nos encontramos en nuestra cafetería habitual. Mientras ella tomaba un sorbo de su café, noté en su mirada que algo la preocupaba. ¿Qué pasa, amiga?, le pregunté, sintiendo que mi historia se desbordaba en su interior. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió con un estruendo. Martín entró, y el mundo pareció detenerse. Su mirada me encontró, y sentí un escalofrío, un nuevo fragmento de historia que podía cambiarlo todo. Su rostro era una mezcla de determinación y angustia. Necesitamos hablar, dijo, y el aire entre nosotros tembló. Mientras mi corazón latía con fuerza, supe que el momento que había estado esperando había llegado. Pero, ¿sería suficiente para unir lo que la vida había intentado separar? No podía ser. La tensión en el aire era palpable, como si todo en la cafetería hubiera decidido detenerse y darle espacio a esa inminente conversación. La mirada de Martín, oscura y cargada de emociones, me hizo sentir una extraña mezcla de nervios y esperanza. Era como si, por un instante fugaz, el tiempo se hubiera congelado y las palabras pudieran tener el poder de definir nuestro futuro. ¿Aquí?, pregunté, señalando con la cabeza a un rincón más alejado, mientras Laura nos observaba con una expresión que combinaba curiosidad y preocupación. Él asintió lentamente, sus pasos firmes a pesar del aire de incertidumbre que los precedía. Nos sentamos en un pequeño cubículo. El ruido de la cafetería se apagaba a medida que nuestras miradas se entrelazaban en una red de sentimientos no expresados. No sé por dónde empezar, dijo Martín, rompiendo el silencio que se extendía entre nosotros como un puente colgante que temía crujir bajo el peso de nuestras incertidumbres. Empezamos aquí, respondí con voz suave, tratando de infundirle un poco de valor. Hablemos de lo que realmente nos está separando. No puedo seguir así. Me duele que estés distante. Martín bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el borde de la mesa. No es tan sencillo. Después de la muerte de tu padre, me perdí. Me siento perdido. Mis recuerdos de él, la forma en que él y yo no hablábamos de ciertas cosas, me atormentan. No sé cómo hacer frente a eso mientras lidio con mi propio dolor. Las palabras resonaron en mí, como un eco de mi propia confusión. Pero, Martín,
¿Por qué no me lo dijiste? Estoy aquí para ti. Necesitamos enfrentarlo juntos. Sé que estás herido, pero yo también lo estoy. No quiero que esto se convierta en un muro entre nosotros. Él levantó la mirada, y vi algo más allá de la tristeza, un destello de lucha interna. No quería que te lastimaras más. Tu padre él me consideraba un hijo, pero yo no estoy seguro de que haya hecho lo correcto. Siempre estuve a un paso de ser un completo desastre. No solo estoy lidiando con su ausencia, sino también con el peso de saber que nunca me abrí como debía. Mis propias lágrimas luchaban por salir ante su sinceridad. Quería abrazarlo, hacerle saber que estaba aquí, que éramos dos almas perdidas navegando las aguas turbulentas que les había dejado la vida. A veces el amor es complicado, Martín. Pero no quiero perderte por no hablar. No quiero que nuestros corazones se conviertan en islas. ¿Qué hay de la carta?, preguntó, levantando la vista con una curiosidad siniestra. ¿Qué decía? La carta de mi padre resurgió en mi mente, y su mensaje se sumó a la complejidad de nuestra conversación. Era hora de abrir el corazón de la herencia que había recibido, la que, en lugar de darnos consuelo, nos interpelaba en cada palabra. Habla de secretos, de decisiones que marcan nuestras vidas, respondí con pesar. Siento que, en mi búsqueda de entender lo que pasó, podría desvelar algo que podría romperte aún más. ¿Por qué no me dejas a mí decidir eso? Su voz tenía un matiz de desafío, lo que me hizo frenar. Si no hablas de eso, seguiremos atrapados en este ciclo de dolor. Su insistencia caló lo más profundo de mí, desdibujando las fronteras de mi temor. Este no era solo un momento para compartir la carga, era un camino hacia la comprensión que tanto necesitábamos. Prometo hacerlo, pero primero tengo que saber que tú estás dispuesto a abrirte también sobre tu relación con él. Los minutos pasaron, las expectativas llenaron el espacio entre nosotros. Es difícil sentir que no estuve a la altura de sus expectativas, confesó con una voz quebrada. Nunca creí que pudiera ser lo que necesitaba, y mientras él hablaba, como un río desbordándose, sentí que las palabras de la carta impulsaban tanto mi verdad como la suya, fusionándose en un punto de partida que podría no ser el final del sufrimiento, pero tal vez sí una luz hacia la esperanza. Lo haremos juntos, ¿de acuerdo? Él quiso que supiéramos lo que es el amor verdadero. Vamos a descubrirlo, uno al lado del otro. La conexión entre nosotros se sentía diferente, cargada de un nuevo significado, un nuevo compromiso que funde nuestras heridas. Pero en lo más profundo de mi ser, una inquietud se encendía. Mientras hablábamos, la oportunidad de conexión parecía surgir, pero las sombras de mis propios temores y las revelaciones de la carta acechaban en las sombras. Fue entonces cuando el teléfono de Martín volvió a sonar, y sentí una punzada de ansiedad. Miró la pantalla y, momentáneamente, el brillo de su rostro se volvió opaco. La pesada carga de la vida cotidiana amenazaba con interrumpir ese instante frágil que habíamos creado. Lo siento, es trabajo, susurró, pero su voz no contenía la certeza de lo que debería significar. Debo atender esto. Me quedé quieta, la realidad se cerraba como una pesada tapa sobre nuestras profundidades recién descubiertas. Vi cómo se alejaba, y el abismo que había intentado cerrar pareció abrirse, dejando un rastro de desconsuelo. Martín, traté de llamarlo, pero él se había esfumado. Mi corazón, una lágrima más, supo que la conversación estaba lejos de haber terminado. Mientras la soledad envolvía nuestro espacio, ese misterioso secreto de la carta volvió a atormentarme, y su eco amenazaba con convertirse en el hilo conductor de nuestras historias. Miré la puerta a la que se había ido, plena de incertidumbres, y supe que mi búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La soledad se instaló en aquel cubículo de la cafetería, como un visitante inesperado que no sabía cuándo marcharse. Miré a mi alrededor, el zumbido de los murmullos y el tintineo de las tazas se volvieron un murmullo distante, casi irreconocible. Cada minuto que pasaba sin Martín se sentía como un eco vacío, como si el aire mismo hubiera decidido llenarse de preguntas sin respuesta. Mis manos temblaban ligeramente mientras giraba en los dedos la carta que había mantenido oculta. La idea de abrirla, de desentrañar sus secretos, se volvió más abrumadora a medida que el tiempo transcurría. No era solo un mensaje de mi padre, era un vínculo entre él y yo,
una conexión que se sentía traicionada por los silencios que nos envolvían a mí y a Martín. Respiré hondo y, sin pensar, deslicé la carta por la mesa. Quizás debería ser la primera en hacer un gesto. Sin embargo, el acto de abrirla era como desatascar un canal de emociones que había mantenido bajo control desde su muerte. ¿Qué pasaría si la verdad hería aún más? La determinación de luchar por nuestra relación me daba fuerza, pero cada palabra que podía extraer de aquel papel era un puñal en mi propio pecho. Fue en ese momento de confusión que decidí salir al patio de la cafetería. Necesitaba aire, necesito distanciarme de la mesa en la que habíamos decidido cambiar el rumbo de nuestras vidas. Una brisa fresca me recibió, arrastrando hojas de otoño que bailaban ante mis pies. Sentí el roce de la naturaleza convirtiéndose en un espejo de mi propio espíritu olvidado, aún inmersa en mis pensamientos. De pronto una risa familiar me sacó de mi trance. Era Laura, charlando animadamente con un grupo de amigos. Al verme, su expresión cambió de alegría burbujeante a preocupación. Se acercó, sus ojos suaves, llenos de empatía. ¿Estás bien?, preguntó, su voz rebosante de sinceridad. No lo sé, respondí, incapaz de contener el titubeo en mi tono. Martín y yo estaba pensando que solo estábamos dando un paso al frente, pero ahora me siento más perdida que antes. Y la carta que me dejó mi padre es difícil, Laura. Laura asintió, su mirada comprensiva. Los cambios son abrumadores, especialmente después de perder a alguien tan significativo. Pero quizás necesitas abrir esa carta, tal vez te dé claridad, o al menos una guía de lo que tu padre deseaba que supieras. Antes de responder, noté la familiaridad en su gesto de apoyo. Había sido mi roca en tantas situaciones, pero en esta, el miedo a lo desconocido me paralizaba. Lo sé. Pero ¿y si lo que dice me lleva a un lugar del que no quiero volver? No sé si estoy lista para eso. Escuchar a nuestro ser querido, incluso cuando se han ido, es una forma de honrarlos. Podría ser lo que necesitas para sanar, no solo para ti, sino también para Martín. Mantener secretos entre ustedes solo alimentará el dolor, insistió con suavidad, bailando entre sus palabras y el eco del suspenso. Entendí que la carta podría ser la clave que necesitaba. Quizás, en lo más profundo de su texto, hallaría respuestas para nosotros dos. Mientras la conversación con Laura se enfriaba, decidí que no podía quedarme en la indecisión por más tiempo. Ubiqué nuevamente mi mirada en el interior de la cafetería, donde la figura de Martín se dibujaba vagamente al fondo, todavía enfocado en su llamada. Gracias, Laura. Rápidamente, tengo que hacer algo, murmuré, con una determinación renovada. Regresé a la mesa, recogí la carta y me senté de nuevo, golpeada por la urgencia. Sin pensar en las consecuencias ni en el cómo, desdoblé el papel con manos temblorosas. Las palabras del pasado empezaron a danzar ante mis ojos como un poema inacabado, un legado que anhelaba ser escuchado. Aún me faltaba abrir mi corazón, dar el siguiente paso. Girando la hoja, como si ese giro crispado ofreciera una pista desconocida, un tirón de angustia recorrió mi abdomen. Miré a mi alrededor, esperando que Martín regresara, mis ojos aferrándose a cada centella de esperanza, pero, cuando giré de nuevo hacia la carta, mis latidos se detuvieron. En el último renglón, una frase final brillaba como un faro en medio de la tormenta: nunca te escondas de la verdad, incluso si la verdad duele. Hay algo en mi historia que tú debes saber. La puerta de la cafetería se abrió de golpe, y un frío soplo del exterior me envolvió. Mis ojos se encontraron con los de Martín, que regresaba con el rostro pálido y la expresión de un hombre que había visto algo que le había dejado sin aliento. Ese fuego inminente que había imaginado en nuestra conversación, ahora se tornaba en cenizas, arrastradas por vientos desconocidos. Y sin previo aviso, un susurro de su boca acarició el aire. No quiero perderte, pero hay algo que debes saber. Las palabras de Martín se deslizaron por la atmósfera como un canto lejano, resonando con una intensidad a la que no sabía cómo responder. La ansiedad me invadió al instante, una mezcla de miedo y curiosidad que se arremolinaba en mi pecho. ¿Qué era eso que tenía que saber? ¿Qué revelaciones ocultas nos separarían, o quizás, unirían de nuevo? Me esforcé por mantener la mirada fija en él, tratando de desentrañar cada matiz en su expresión.
Aquella sensación de desesperanza que me había envuelto en la cafetería se avivó. ¿De qué hablas? Logré murmurar, mi corazón latiendo con fuerza, esperando una respuesta que quizás no estaba del todo lista para recibir. No sé cómo explicarlo, dijo, su voz apenas un susurro. He estado lidiando con mis propios demonios desde que tu padre falleció. Hay cosas que no te he dicho. Secretos que creí que protegerían nuestro amor, pero que ahora siento que me están ahogando. Cerré los ojos por un instante, intentando no dejar que mi mente se precipitara hacia rondas de hipótesis. Con cada palabra que Martín pronunciaba, el aire se tornaba más denso, como si la atmósfera misma estuviera pidiendo a gritos el aire fresco de la verdad. ¿Por qué no lo dijiste antes?, reclamó, mi voz resonando con una mezcla de dolor y traición. Porque esto es una parte importantísima de nuestro camino. Y no puedo perderte otra vez en medio de estas sombras. Necesito que compartas eso conmigo, como lo hemos hecho en las buenas y en las malas. Sabes que somos un equipo. Con su mirada afligida, Martín hizo una pausa. Su angustia era palpable, como si estuviera lidiando con el peso de todo un mundo. A veces, el amor no es suficiente para borrar el pasado, contestó finalmente, hay decisiones que tomamos que se convierten en cadenas, un legado que arrastramos sin darnos cuenta. En ese momento, una nueva oleada de confusión se cernió entre nosotros. Mi mente voló de regreso a la carta que aún sostenía en mis manos, su mensaje parecía ganar vida propia, jugando entre las palabras de mi esposo y los ecos de mi padre. Me pregunté cómo dos historias entrelazadas podían gestar tanto sufrimiento. ¿Acaso está relacionado con él?, inquirí, entre dudas, alzando mi mirada. La revelación podría cambiarlo todo, pero en el fondo de mi ser, deseaba que no lo hiciera. Quería que Martín hablara, que abriese la caja de los secretos, que por fin dejara entrar el aire a su mundo. Él, comenzó Martín, la dureza en su voz aflojándose un poco. Él y yo intercambiamos algunas cosas, momentos de su vida que no conocías. No fue fácil para mí. Eran verdades que no quería cargar, y mucho menos la idea de que te dolieran. Mi intención era protegerte. La confusión se transformó en un torbellino de emociones en mi interior. ¿Pero qué verdad? ¿Qué puede haber en su historia que afecte lo que construimos? Martín tomó aire, sus ojos navegando una línea entre la tristeza y la derrota. Tu padre tenía décadas de secretos que ni siquiera los más cercanos conocían. Estaba metido en cosas que no eran fáciles de soportar. Y yo lo ayudé a guardar esos secretos por respeto, por lealtad. ¿Lealtad? Repetí, perpleja. La traición y el amor parecían fundirse como fuego y agua, abrazando mis certezas. ¿No podías encontrar una forma diferente de compartirlo conmigo? ¿Por qué sentir que era mejor callar? Porque que te lo dijese significaba ir en contra de mi propia lealtad. Y nunca quise que eso te impactara. Ahora, después de todo, me doy cuenta de que el silencio puede ser un veneno tanto como una verdad dolorosa. Mi visión comenzó a nublarse, mientras la imagen de mi padre se enfrentaba a la de Martín en una batalla interna. Cada verbo cargaba un peso achocolatado, como sombras bailando en la penumbra de mi mente. ¿Qué había querido protegerme exactamente? Sé que esto parece una traición, agregó él. Dame una oportunidad para explicarte, para que entendamos lo crucial que es abordar estas cuestiones juntos. Por favor, no lo tomes como algo personal, mi intención nunca fue hacerte daño, y en ese momento, la súbita urgencia de la carta en mi mano se volvió casi una súplica del pasado. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo que un hilo invisible se estaba tirando entre nosotros, esperando ser tejido. No podía permitir que la culpa y la angustia nos separaran de nuevo, aunque cada palabra que él pronunciaba me empujaba hacia la incertidumbre. Martín, ¿hay algo más que debas saber? ¿Algo más que te esté deteniendo? Pregunté, empujando mis propios límites y enfrentando el abismo que se apresuraba a ampliarse entre nosotros. Justo cuando esperaba escuchar una respuesta, un sonido proveniente del interior de la cafetería interrumpió la atmósfera ya tensa. Un adulto gritaba, rompiendo la calma con una voz desgarradora que resonó en mis huesos. ¡Ayuda! Alguien llame a emergencias. Ha habido un accidente. Clamó el desconocido. Una marea de mutismos rodeó el establecimiento.
La revelación de Martín quedó suspendida en el aire, y la historia de mi padre quedó atrapada en un laberinto de emociones. En ese instante, un nuevo desafío sobrevino, y la vida se convirtió en un caos que demandaba nuestra atención por completo, y mientras mirábamos a nuestro alrededor, el terror se instaló, dejando nuestra conversación en una cuerda floja, esperando susurrar la próxima verdad oculta o una revelación que cambiaría para siempre nuestra narrativa. La conmoción se desató con la misma rapidez que el eco de ese grito desgarrador. La conversación entre Martin y yo se desvaneció, reemplazada por un torrente de reacciones. Un grupo de personas se apresuró hacia la salida, mientras otros miraban con desesperación, algunos insistiendo en que alguien llamara a emergencias. La sensación de ansiedad envolvía el ambiente como una neblina espesa. ¿Qué pasó?, logré preguntar, siendo arrastrada por la multitud hacia la ventana. Un par de coches estaban amontonados enfrente, y la escena distorsionada de sirenas comenzando a sonar lejos en la distancia llenaba el aire. Mi mirada se detuvo en una figura en el suelo, inconsciente, con algunos transeúntes agachándose a su lado. Mi corazón se constriñó. La visión pareció doblegar el peso de todo lo que había pasado, y en mi mente, la conversación con Martín se convertiría en un eco lejano. Voy a ver qué sucede, dijo él abruptamente, interrumpiendo mis pensamientos. Con determinación, se zambulló en la multitud, y yo me quedé a su lado, sintiendo como el miedo se introducía en mis venas. Sin poder separarme del lugar, intenté asimilar lo que ocurría, luchando con la sensación de que esto era más que una simple interrupción. De repente, el caos giró en torno a mí. El ruido se hacía más intenso, y el murmullo de voces confundidas se mezclaba con el chirrido de las sirenas en el horizonte. La vida había cambiado su curso en un instante, como si el destino decidiera que nuestra búsqueda de respuesta sería retrasada por este nuevo desafío. Busqué a Martín mientras el pánico corría a través de mi pecho. Lo vi entre la multitud, agachado junto a la víctima, haciendo preguntas, intentando evaluar la situación. Había algo en su esencia que me reconfortaba, como si su firmeza fuera un ancla en medio a la tormenta. Sin embargo, mientras observaba su figura, las cargadas palabras no pronunciadas regresaron a mi mente. Nuevas preguntas surgieron con el mismo ímpetu que el accidente había generado. Martín había impuesto una barrera entre nosotros, y ahora, no podía entender lo que verdaderamente había querido ocultar. La combinación del miedo a perderlo y la incapacidad de entender la magnitud de su silencio me hizo sentir atrapada en dos realidades, una en la que lo perdía todo y otra donde el pasado podría destruir lo que habíamos construido. Poco a poco, los paramédicos llegaron y el estridente sonido de la sirena llenó el aire mientras se abría paso por el tumulto. Algo dentro de mí se sacudió, un desgarrador sentido de impotencia. Martín, en medio del caos, levantó la vista buscándome. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento, el mundo exterior se desvaneció. Reconocí en su mirada la misma angustia que estaba sintiendo. Era un instante que nos unía, antes de que los paramédicos envolvieran todo en un control profesional y distante. Sentí que el tiempo se congelaba. Mientras yacía en la incertidumbre, la carta en mi mano pesaba más que nunca. La promesa de otra verdad permanecía flotando entre nosotros, y el accidente parecía un recordatorio implacable de cómo la vida podía desbordarse, desdibujando lo que creíamos conocer. Martín se acercó a mí, el rastro del miedo pintado en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos turbulentos reflejando preocupación. En su voz había un hilo frágil que me hurgaba el alma. No quiero que esto te afecte. ¿Cómo puedo estar bien ahora?, retorcí los labios, el dolor emergiendo por primera vez en forma de palabras. ¿Cómo puedes decirme eso cuando no sé qué más me estás ocultando? La honestidad me abrazó la garganta, pero no podía soltar la ira que sentía. La confusión de su silencio se entrelazaba con la angustia del momento presente, mientras las luces rojas de los vehículos de emergencia iluminaban nuestro pequeño refugio en la cafetería. Mis palabras se aferraban a la crispación que me hirió. La sombra de la revelación y el miedo se encontraban, creando ecos de una tormenta que acechaba detrás de la calma. La desesperación había tomado forma, y ahora me preguntaba si podríamos sobrevivir a otra tormenta antes de enfrentar las que llevábamos dentro. En medio del alboroto, otra voz emergió entre la multitud. Mamá. Mamá.
Gritó un niño, su llanto desgarrador resonando en mis oídos como un eco de alarma. La imagen de su miedo me golpeó fuerte y directo, y comprendí que una vez más, el amor y la pérdida se entrelazaban con decisiones difíciles. Martin, susurré, mis manos temblorosas aferrándose a los bordes de la mesa en busca de equilibrio. La fragilidad de nuestro contexto se convirtió en una declaración asombrosa. La escena se transformó en un recordatorio cruel de que tanto el amor como el dolor pueden irrumpir con urgencia en la vida, y así, mientras el niño seguía llamando por su madre, la herida de mis propios miedos se volvió más clara. La tormenta estaba lejos de ceder. Mientras la tensión se intensificaba, me encontré esperando que el destino de la conversación que había comenzado con el silencio de Martín muriera en el ajetreo, o, por el contrario, que lo confrontáramos de una vez por todas mientras el caos se desenvolvía a nuestro alrededor. El sonido de las sirenas finalmente se desvaneció, pero el eco de nuestras emociones resonaba entre nosotros como un canto de sirenas persistente. Las luces intermitentes que se reflejaban en las ventanas de la cafetería apenas lograban iluminar la sombra que se cernía sobre nuestro encuentro. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante, y el aire se sentía denso, cargado de confesiones sin pronunciar. Martín se inclinó hacia mí, su rostro una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Necesitamos hablar, dijo en un susurro, como si temiera que el caos que nos rodeaba pudiera interrumpir su voluntad de abordar lo inevitable. ¿Sobre qué? ¿Sobre el accidente? ¿Sobre tu silencio? La energía dentro de mí era una tormenta de preguntas, y yo misma no sabía de dónde provenía la rabia que se acumulaba. Pero en su mirada, vi una chispa de esperanza, una conexión que se negaba a desvanecerse. No aquí, respondió, mirando con desdén hacia el tumulto que nos rodeaba. No en medio de esto, con reluctancia, asentí, pero el peso de sus palabras me aterrorizaba. ¿Cuándo, entonces? ¿Cuándo podremos hablar sin que un grito desgarrador interrumpa nuestra conversación? La ironía de la fragilidad de la vida me resultaba abrumadora, sin quererlo, había dejado escapar el dolor. La imagen del niño en medio del caos se había anclado fuertemente en mi mente, recordándome que aún existían corazones rotos que necesitaban consuelo. Martín, este lugar está lleno de vida y muerte, dije, mi voz temblorosa. Aquí es donde todos enfrentamos lo que tememos, así que podríamos empezar a enfrentarlo juntos. Los paramédicos estaban atendiendo a la víctima en el suelo, pero sentí que nuestra propia batalla había comenzado a tomar una forma más tangible en ese espacio. La mirada de Martín se afligió aún más mientras reflexionaba sobre mi sugerencia. Lo sé, pero hay cosas que no son fáciles de decir. Hay cosas que ni siquiera sé cómo entender. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesta a escucharte. Por favor, no me dejes aquí en la oscuridad, le rogué, mi voz más un susurro que un grito. Antes de que pudiera replicar, la multitud dentro del café comenzó a dispersarse, y la figura de la víctima era llevada sobre una camilla. Las miradas se apagaban, y el sentimiento de alivio comenzó a diluirse en las sombras. Sin embargo, el niño seguía gritando, y mi corazón se partió un poco más ante la crueldad de la vida. Fue en este instante que Martín dio un paso hacia mí, y por primera vez, se permitió ser vulnerable. Hubo algo que sucedió antes del funeral de tu padre. Algo que me hizo meterme en mis propios miedos. Su voz era un susurro quebrado, pero en sus ojos había un destello de verdad que deseaba compartir. La adrenalina corrió por mis venas, y mientras sus palabras tomaban forma, comprendí que este caótico momento nos empujaría hacia una revelación que había estado aguardando su momento de salir a la luz. ¿Qué sucedió, Martín? Le insté, mi corazón latiendo fervientemente. Antes de que pudiera articular su respuesta, una figura conocida se acercó rápidamente hacia nosotros, interrumpiendo nuestra conversación. Era Adriana, mi hermana, con lágrimas en los ojos y la respiración acelerada. No, no puede ser. Gritó. No puede pasar lo que está pasando. La visión de su angustia resonó a través de mí como un golpe de realidad. ¿Qué sucede, Adriana? Pregunté, sintiendo como la esperanza se desvanecía de nuevo. La carga de nuestra conversación quedó suspendida en el aire mientras nos enfrentábamos a una nueva crisis que amenazaba con desbordar nuestra compleja conexión.
La mirada de Martín se llenó de confusión y la presión del momento pesado no dejaba espacio para la verdad que se había estado acumulando entre nosotros. Las palabras de Adriana se distorsionaban, pero en mi corazón sabía que había más por descubrir. Y mientras el caos exterior se intensificaba, una pregunta atormentadora instaló su semilla en mi mente: ¿qué secretos esconde la vida? Entre el dolor y la revelación, y qué nuevos retos se avecinaban para nosotros en este torbellino emocional que parecíamos no poder evadir. La voz de Adriana sonaba lejana, como si estuviera atrapada en un eco ensordecedor. No puede ser. El auto de mamá ha tenido un accidente. Su declaración se coló en la atmósfera pesada, sacudiéndome hasta los cimientos. El caos que había comenzado a asentarse en mi mente se reavivó con una fuerza que me debilitó. Miré alternativamente a Adriana y a Martín, buscando respuestas en sus rostros. ¿Qué? ¿Dónde está mamá? Pregunté, mi voz temblando, incapaz de comprender la magnitud de sus palabras. No lo sé. Solo parece que está en el hospital. Me llamaron mientras estaba en la universidad. Debemos ir, continuó, fijando su mirada en mí, como si mi mente pudiera encontrar una manera de revertir el desastre. Las palabras parecían cortadas, pero el tormento en su rostro me decía que lo que faltaba en la narrativa era aún más doloroso. Adriana, calma, vamos al hospital, le respondí, tratando de estabilizar un pilar que parece haber comenzado a tambalear. En un instante, lo que era un momento tenso entre Martín y yo se diluyó en la angustia de una nueva crisis familiar. Martín, por su parte, parecía mojo, un espectro en medio de la tormenta. Volteó hacia mí, sus ojos reflejaban un conflicto interno que no sabía cómo abordar. Voy contigo, dijo, su voz cargada de un decidido apoyo. No, tú tienes que hablar conmigo. Necesitamos resolver esto. Ahora, insistí, sintiendo el tiempo desmoronarse, deslizándose entre mis dedos en una mezcla de urgencia y necesidad. La lucha interna entre lo que queríamos discutir y lo que estaba ocurriendo ahora era un constante tira y afloja en mi corazón. Adriana se encontraba en un estado de pánico, sus lágrimas surcando su rostro mientras sus manos buscaban aferrarse a la realidad. Por favor, vamos. No sé si estoy lista para perderla también. El latido del dolor, aplastante y palpable, me llevó al borde de mis emociones. Sin más tiempo para deliberar, nos despedimos del tumulto de la cafetería y nos dirigimos al hospital. El aire fresco de la noche era como un bálsamo, aunque el frío se sentía como un anticipo del frío que creía se avecinaba en mi vida. Mientras corríamos hacia el auto de Adriana, un mar de pensamientos se agolpaba en mi mente. ¿Cómo se había llegado a esto? Mi falta de comunicación con Martín y el ambiente cargado dejaban un rastreo de culpabilidad. Tu madre es fuerte, siempre lo ha sido, dijo Martín, al notar mi silencio y la expresión sombría en mi rostro. Vamos a asegurarnos de que esté bien. Sus palabras parecían un eco hiriente de la esperanza que me negaba a aceptar. Sin embargo, había en su tono un destello de compasión que me hizo desear que en algún lugar, este caos se pudiera revertir, que nuestras vidas pudieran volver a la normalidad. El hospital era un laberinto de luz artificial y desolación. La ansiedad impregnaba el aire mientras nos dirigimos al mostrador de admisiones. La recepcionista, con su rostro impasible, me proporcionó información escasa pero necesaria. Está en la sala de emergencias, aún no hay novedad. Fue como si el mundo se moviera en cámara lenta, y el caos interno alcanzaba su clímax. Sentí que debía aferrarme a algo, a alguien. Me volví hacia Martín, quien estaba a mi lado, con una mirada que mezclaba preocupación y fragilidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sobre lo que sucedió antes del funeral, le insistí, las palabras saliendo con una fuerza inesperada. Él se quedó mudo por un instante, su mirada fija en el suelo. Y justo cuando iba a decir algo, el timbre de un teléfono sonó, cortando el aire denso y añadiendo una capa más a la angustia que sentía. Miré hacia atrás y vi a un médico acercarse, su expresión seria, su cuerpo portador de un mensaje difícil de digerir. Las miradas de Adriana y Martín se encontraron en un reflejo de nerviosismo. ¿Puede ser? Se preguntó Adriana, su voz quebrada entrecortándose. Pero yo ya sabía que no podíamos escapar de la verdad que nos aguardaba. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz firme, como un hilo que no quería desgastarse. Él
Médico emitió un suspiro profundo y comenzó a hablar, pero el sonido se desvaneció, como si un velo oscuro hubiera cubierto mis oídos. La luz en la habitación se volvió aún más fría y el peso de la incertidumbre se sentó pesadamente sobre mis hombros. Y mientras la sensación de pérdida se expandía, supe que la revelación de Martín ya no podría esperar. La verdad sobre el funeral de mi padre estaba a punto de salir a la luz, y la bombilla de la expectativa comenzaba a parpadear, listo para iluminar una tragedia que aún no había terminado de escribirse. El médico nos miró fijamente, y su seriedad parecía un abismo del que no podía escapar. Lamentablemente, ha sufrido múltiples fracturas y está en estado crítico. Necesitamos tomar decisiones rápidas, dijo, desgarrando el silencio alrededor de nosotros. Las palabras, tan frías y clínicas, se arremolinaron en mi mente como un torbellino de dolor. ¿Qué decisiones? Pregunté, inconsciente de que mi voz temblorosa revelaba la fragilidad de mi alma. La visión del médico se desvanecía mientras mis ojos se llenaban de lágrimas que luchaban por salir. Giré hacia Adriana, quien estaba a mi lado, sus labios temblando mientras intentaba asimilar la información. No, no puede ser, murmuró, las palabras arrastrándose fuera de su boca como si la realidad misma las negara. Bordes afilados de incertidumbre se hundieron en mi pecho, y me vi obligada a enfrentar otra pérdida. La alarma que había sentido al enterarme del accidente de mamá se intensificó hasta volverse insoportable. Martín, al variar su atención de mí al médico, se adentró en un mar de decisiones que no parecía preparado para navegar. ¿Habrá algo que podamos hacer? La angustia se dibujaba en su rostro, pero, en aquel momento, lo que necesitaba de él era claridad, no más preguntas sin respuestas. El médico inhaló profundamente, como si intentara recoger las palabras adecuadas, pero solo logró aumentar la tensión en el aire. Necesitan prepararse para lo peor. Las operaciones serán difíciles y el pronóstico es incierto. Después de evaluar su estado, podría ser necesaria una intervención inmediata. Adriana, llevándose las manos a la cara, se desmoronó, un mar de emociones rebasando su capacidad de resistencia. No, no podemos perderla. No podemos. Gritó, su voz reverberando en la frialdad del hospital. La impotencia nos envolvió como un sudario, y al mirar a Martín, recordé que el hecho de que estábamos todos sufriendo no significaba que tuviéramos las mismas formas de lidiar con el dolor. El médico nos dejó momentáneamente, y el silencio fue ensordecedor. Mis pensamientos eran un eco interminable, quería resolver la espina que se había quedado atascada en mi corazón desde el funeral. La falta de honestidad de Martín respecto a su comportamiento después de la muerte de mi padre me atormentaba, cada pregunta sin respuesta renacía con fuerza. Martín, esto es grande. No podemos escapar de nosotros mismos, lo confronté, temblando entre la angustia y la necesidad de claridad, incluso en ese caos. No solo estamos aquí por mamá. Hay cosas entre tú y yo que debemos resolver, que debemos enfrentar. Él movió la cabeza, la confusión dibujando surcos profundos en su frente. No, no ahora. No cuando tu madre balbuceó, agachando la cabeza. La negación encarnada en sus palabras resonaba demasiado fuerte. No podía ser posible que él pensara que escapar de este enfrentamiento era una opción. Si no habláramos ahora, si no lo resolviéramos, me haría sentir que en tu historia simplemente no hay espacio para mí. Que todo esto es solo más que un mal golpe de la vida, respondí con un apretón en mi pecho, obligándome a mantener los ojos en los suyos. Tú también necesitas lidiar con lo que pasó. La muerte de mi padre no fue solo una tragedia. Lo que tú hiciste, lo que no me dijiste me duele. Antes de que él pudiera replicar, un grupo de médicos y enfermeras entró en la sala. Sus rostros estaban empacados en un tipo de urgencia que relegaba nuestras palabras a un segundo plano. Fue el momento en que decidí hundirme más en el conflicto. ¿Por qué no dijiste nada sobre lo de mi padre?, pregunté, mi voz superando la rigidez de la situación. ¿Por qué ocultaste lo que pasó? Porque no podía darte más dolor del que ya llevabas. Quería protegerte, respondió, con su propio dolor desgarrando su confesión. Justo entonces, sintiendo que los hilos de nuestra conexión se desgastaban aún más, un grito rompió el silencio del hospital. La voz de Adriana resonaba, un grito ahogado de horror y desesperación. Mamá, él.
Médico se dio la vuelta rápidamente, su mirada ahora centrada en la nueva emergencia. Se apresuró a atención, y cuanto más lejana se hizo su figura, más intenso se volvió el caos a nuestro alrededor. Yo ya no sabía si podía soportar más, si podía soportar perder a mi madre en un día que ya se sentía como el más oscuro de mi vida. ¿Qué está pasando?, murmuré, mientras el corazón se me estrujaba en el pecho. La revelación que busqué, la verdad que tanto anhelaba conocer, se evaporó en el aire pesado que nos envolvía, y no podía evitar preguntarme si, tras la tragedia, había un hilo de esperanza o solo más sufrimiento. Y mientras el eco del grito de Adriana retumbaba en mi mente, comprendí que la lucha por la verdad, por el amor y por la familia no había hecho más que comenzar. Una luz tenue iluminaba la habitación del hospital, y el aire estaba empapado de una tensión palpable. El ruido de las máquinas se convirtió en el telón de fondo de un drama que se tornaba más intenso con cada susurro. Era como si el tiempo se estuviera deshilachando entre nosotros, y cada segundo era un ladrillo más en la pesada pared que nos separaba. La angustia de Adriana resonaba como un eco en mis oídos, y no podía dejar de pensar en mi madre, en su lucha por mantenerse con vida. Una parte de mí deseaba aferrarse a la esperanza, mientras que otra estaba paralizada por la ira y el dolor de todas las verdades no dichas. Miré a Martín, cuyo rostro estaba pálido y lleno de dudas. Había tanto en juego, tanto por perder. ¿Qué está pasando?, pregunté nuevamente, sintiendo que las palabras eran un clamor en medio del caos. Martín inhaló profundamente, sus ojos revelando un abismo de emociones guardadas. Amor, te prometo que esto no era parte del plan. Su voz se rompió, y en aquel instante, la carga de su silencio se hizo mucho más pesada. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué?, respondí, sintiendo que el fuego de la verdad empezaba a consumir mi incertidumbre. ¿De las decisiones que tomaste sin mí? ¿De lo que ocultaste sobre mi padre? Las lágrimas brotaron de sus ojos al reconocer su tremendo peso. No sabía cómo decirlo. Nunca quise ser el que te causara más dolor. Adriana se había apartado un poco, incapaz de contener sus emociones. Y yo me enfrentaba a una batalla interna entre la necesidad de que nuestras vidas se entrelazaran una vez más y el deseo desgarrador de huir. ¿Y si no puedo perdonarte por lo que hiciste? ¿Y si mis sentimientos son demasiado profundos para ignorarlos? Las palabras de Martín llegaron como un susurro. No tengo excusas, pero sé que también ambos estamos lidiando con nuestra pérdida. A veces, el amor necesita un espacio para sanar. Solo pido que me des la oportunidad de hacer las cosas bien. Fue entonces cuando, de repente, un médico apareció en la puerta, la mirada seria, disolviendo nuestro tenso rincón. Estamos haciendo lo posible, pero su estado es crítico. Es fundamental que tomen decisiones antes de que venga el especialista. La luz de la angustia se apoderó de nosotros, y la mirada del doctor traspasó cualquier conversación preexistente. En ese momento, todas nuestras palabras y sentimientos reverberaron en el silencio que había dejado una herida profunda. Miré hacia Adriana, quien intentaba contenerse mientras traía más realidades sombrías a nuestra vida. Todo lo que había sido importante se estaba desmoronando ante nuestros ojos. ¿Qué haremos?, pregunté, más a mí misma que a los otros. ¿Qué decisiones necesitamos tomar? ¿Cómo podemos soportar perder a otra persona que amamos? No sé si puedo ser parte de esto, admitió Martín con un tono quebrado. Pero sea lo que sea, sé que ustedes lo necesitan. Y tú también eres parte de esto, respondí, sintiendo que mi corazón se achicaba ante su pesimismo. No podemos permitir que el miedo nos separe. Este es el momento en que la verdad tiene que florecer. Las gotas de los presentes resbalaban por mis mejillas como si fueran testigos de nuestras luchas. La vida nos había dado la oportunidad de juntos superar el asesinato silencioso de nuestro amor, pero nunca pude haber imaginado que la revelación de los secretos me llevaría a esta línea. Cuando volví a mirar a Martín, su expresión había cambiado. Teníamos un hogar, comenzó. Nuestro amor era un refugio, pero los secretos nos han arruinado. No solo nuestros corazones estaban envueltos en dolor, sino que también hemos dejado atrás la confianza. Quizás también debamos aprender a construir de nuevo, murmuré, deseando que este momento fuera más que una despedida. Si hoy le decimos adiós a mi madre, ¿seríamos valientes y seguiríamos luchando?
tengo miedo, y tú tienes miedo, pero esto no puede ser el final. No puede, las lágrimas brotaban de mis ojos mientras encaraba la complejidad de lo que habíamos compartido, lo que habíamos perdido y lo que había estado atado a ideas de afrontar el pasado. Momentos enteros de amor y dolor se entrelazaban a medida que la realidad se tornaba inevitablemente evidente. Voy a hacerlo. Vamos a hacerlo, prometí, sin saber si existía una respuesta palpable entre nosotros. Martín finalmente asintió, su voz era un eco tenue de lo que había preparado para decir. ¿Te acuerdas de la carta? Quiero que la leamos juntos, no como algo que me separa de ti, sino como un camino hacia la sanación. Nunca te escondas de la verdad, incluso si la verdad duele. Hay algo en mi historia que tú debes saber. Esa frase resonó en el aire entre nosotros, como un reloj que marcaba un nuevo tiempo que se avecinaba. Enfrentamos juntos el destino, un destino cargado de complejidades en el que toda lucha tendría su significado, y así, en medio de la agitación del hospital, comprendí que la vida era un continuo naufragio y una búsqueda de amor, amor por los que hemos perdido, amor por los que tenemos, y amor por aquellos que aún tienen el poder de cambiar el rumbo. Con esta creencia, mi voz emergió con fuerza. Hoy empezamos un nuevo capítulo, porque no estamos solos, tenemos un camino juntos, y yo no voy a renunciar. La luz del pasillo del hospital brillaba como un faro en la niebla, iluminando el camino hacia un nuevo destino, y en el fondo, apuntó hacia la verdad que, aunque dolorosa, nos uniría. En ese momento supe que, aunque la vida nos llevaría por senderos inesperados, siempre tendríamos el corazón del otro para guiarnos en la oscuridad.